de Telefuturo y a todos ustedes que nos eligen siempre, sí, en el canal líder de la televisión paraguaya. Kimberly, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por haber venido. Bueno, se habló mucho, como decía recién Pati, y la repercusión y esta larga lucha, como había mencionado Patricia hace un rato, Kimberly. Una larga lucha, realmente costó mucho llegar a esto. Contanos, por favor, te escuchamos. Sí, fueron 5 años de lucha. Presentamos las documentaciones para el juramento en 3 oportunidades y esta fue la tercera, ¿verdad? Como se dice, la tercera la vencida, así que finalmente lo logramos y lo logramos con mucho éxito. O sea, en el año 2015, o sea, 5 años, en el año 2015 te recibiste de abogada. Sí, en el 2015 di mi último examen. O sea, 5 años tardó, o sea, 5 años de lucha para que puedas jurar por lo que hiciste, por lo que estudiaste, por tu sacrificio, porque independientemente, aquí estamos hablando de una persona que se quiso superar, una persona que quiso estudiar, una persona que ingresa a la universidad, estudia durante 6 años sí, aproximadamente, termina su carrera. Y no solo eso, Álvaro. Porque iba rindiendo, o sea, no es que le regalaban la nota. Estuvo ella en el cuadro de honor. Para que alguien que estudie Derecho esté en el cuadro de honor ya es mucho, porque demasiado estudió. Bueno, ese por ejemplo es un bonus track. Claro. Pero te digo nomás, ponele que no. Ponele que haya sido una estudiante nivel medio, con 2, 3. ¿Ok? Perfecto. Lo mismo es válido. Es válido porque el sacrificio detrás de todo una persona que estudia y que trata de superarse y llega a terminar la carrera. Y 5 años te costó jurar, Kimberly. Fueron 5 años de indiferencia, porque la Corte Suprema en realidad no se posicionó en ningún momento acerca de mi caso, así que fueron totalmente indiferentes en todo momento. ¿Quiere decir, Kimberly, que directamente no respondían a tu pedido de juramento? No respondían. La primera vez llamé para averiguar lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y ahí es cuando me salen con todo este tema, ¿verdad? Del traje, que tenían que ser trajeado, de que la foto no concordaba con el nombre. Entonces les expliqué que mi condición era distinta, que yo tengo una identidad trans, que soy una mujer trans, y que así me presento ante la sociedad y que así quería que esté también en mi matrícula. Pero vos en ningún momento pediste presentarte o jurar con el nombre de Kimberly Ayala. No, yo no era lo el tema. No era ni siquiera esa la discusión. No venía el caso, ¿verdad? Eso fue una información falsa que empezaron a difundirlo algunos medios. Y entonces solicité y bueno, me dieron esa respuesta, ¿verdad? De que no concordaba con el nombre. Le expliqué la situación y me dijeron que no iba a poder hacer nada porque su jefe no le iba a firmar los documentos. Eso fue desde un principio. O sea, cuando vos terminaste tu carrera, vos llamaste, te informaste, quisiste saber un poquito cómo iba a ser este proceso. Claro. ¿Siempre te respondieron de esa manera? No, la segunda vez ya no me respondieron totalmente. La segunda vez justamente estábamos con otra institución, que es la INESIP, que también me ayudó en este caso. Entonces, en esa ocasión había un ministro, que no me acuerdo el nombre, que se comprometió, ¿verdad?, que me iba a hacer jurar de manera particular. Entonces, una vez más presentamos toda la documentación, le llevamos en su despacho y no hubo otra vez respuesta. ¿Qué no hubo ninguna respuesta. Cuando el presidente de la Corte habló del artículo 25 para comentar a la gente nomás qué argumentó el señor Alberto Martínez Simón? Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad. Él argumentó eso y dijo, ella va a jurar. ¿Qué sentiste cuando él...? Cumplió con su obligación, que era de hacer respetar la Constitución Nacional. Eso fue lo que hizo, como su deber de ministro. Claro, pero se tardó a lo que quiero llevar nomás, y después le vamos a escuchar también a Oscar, porque dentro de todo profundizando todo esto, llegamos a la conclusión de que esto que ocurrió con Kimberly es una victoria a nivel nacional por primera vez, tengo entendido que es por primera vez, sí, de que cumplan con el derecho de una persona. Acá estamos hablando del derecho de una persona
sea heterosexual, sea homosexual, sea trans, sea lo que sea. Acá estoy hablando en general. Ahora, imagínense ustedes, 5 años tuvo que esperar una persona para que se haga cumplir con su derecho. ¿Cómo pasaste todo eso? Porque estamos tratando de resumir nomás, Kimberly, del primer llamado, del segundo llamado, que ya no hubo respuesta. O sea, ¿cómo pasaste todo eso? ¿Cómo enfrentaste todo esto? ¿Cómo enfrentaste y cómo enfrentás hasta ahora seguramente la discriminación? ¿Sentís todavía discriminación o cómo viene la mano? Contanos, por favor. Sí, claro, la discriminación la pasamos todos los días en diferentes ámbitos, no solamente en el educativo, en la sociedad misma lo vivimos, este tipo de situaciones que algunas veces llegan a ser muy violentas inclusive. Bueno, la primera vez que me dieron esa noticia de que no me iban a hacer jurar me sentí muy fracasada. Fue el día en el que más fracasada me sentí decepcionada y sentí que no valió la pena tanto esfuerzo, ¿verdad? 6 años y más sentí por mis padres, ¿verdad? Porque medio sentí que les decepcioné en esa ocasión. Y en estos casi 5 o 6 años, 5 años, ¿verdad? ¿Vos llegaste a practicar como abogada, ayudabas ya y otro firmaba por vos o directamente te abocaste a intentar jurar nada más? Sí, estuve con algunos colegas que me extendieron la mano para poder gatear en esto, lo que es la profesión. Y estuvimos haciendo unos trabajitos, pero que no duró mucho tiempo porque evidentemente no ganaba lo suficiente, ¿verdad? Como para poder tener una calidad de vida buena. Entonces estudié peluquería y me dediqué a eso. O sea, en estos 5 años, totalmente algo diferente a lo que estudiaste, porque seguramente vos no decidiste esta carrera porque evidentemente siempre te gustó, no sé si siempre te gustó o de repente vos no dijiste, sabes que quiero ser abogada. Pero mucho tiempo, ¿eh? Sí. ¿Y tus padres te apoyaron desde un principio? Sí, desde un principio, inclusive mi mamá dio un aporte económico la primera ocasión que tuve que contratar una abogada para que averigüe lo que realmente estaba pasando acá en Asunción. Como que yo estaba en Ciudad del Este y no podía venir. Entonces contacté con esta abogada que me ayudó. Inclusive la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto a mi caso. Hicieron caso omiso una vez más. Yo sé que se llegó a discutir en la plenaria de la Corte todo el caso, todo este tema. Pero como había un sector conservador que de hecho lo parece que no iban a permitir que esto suceda. ¿Qué decían? En realidad con relación a esto, ¿qué decían? Contextualmente no sé lo que decían, ¿verdad? Pero según las informaciones que recibí que no me iban a hacer jurar, ¿verdad? En ese momento, en ese mismo momento. Esa fue la información que recibí. ¿Y vos te imaginabas que tu lucha iba a continuar y iba a ser mucho más larga o creías que efectivamente, porque los medios empezaron como a tomar el caso y a discutir de forma más intensa en las últimas 2 semanas? Entonces vos creíste que eso te iba a ayudar y dijiste, no, voy a tener que esperar mucho tiempo más. No, en realidad yo dije, bueno, tuvo tanta repercusión, ¿verdad? Todo este tema que dije, bueno, a lo mejor esta vez sí se da, esta vez sí logramos, pero no esperé que fuera inmediato. En el mismo día que presentamos la documentación se dio, así que estuvimos todos muy contentos. Claro, yo recuerdo la semana, ponerle que 2 o 3 días antes de todo esto, te había llamado por radio, habíamos hablado, y ya ante las publicaciones, digo nomás, y decía Oscar, para escucharle también a Oscar, me parece sumamente importante esto, y decía, bueno, cómo se tiene que tratar esto, como una victoria a nivel nacional. Hablamos siempre de la discriminación y cómo se toma todo este tipo de situaciones. ¿Ustedes cómo lo vieron desde un principio, Oscar? Contanos, por favor. Y seguramente no es el primer caso, hay otros casos que seguramente también están dentro de un proceso. Contanos, por favor. Sí, claro que sí. Sí, para nosotros, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico de las obligaciones que tiene el Estado en términos de la prohibición de discriminación que existe, nos parecía absolutamente nítida, digamos, la realidad y el derecho que tenía Kimberly de jurar. Pero obviamente éramos conscientes de la experiencia que ella ya había soportado en 2 ocasiones anteriores a esta, en donde se concretó el juramento, en donde, como ella bien decía, la Corte nunca se pronunció en una resolución, en una decisión, digamos, que esté documentada para denegarle eso. Ella iba al mostrador, a ventanilla, y le decían, bueno, que no podía jurar, y uno de los argumentos
era de que su aspecto físico no era consistente con la documentación que ella aportaba, con la identidad masculina que decían tenían sus documentos. Entonces le querían hacer cambiar la foto y todo eso. Nosotros cuando vimos el caso tanto desde Amnistía Internacional como desde la CODEDUPI, bueno, nos pareció que era una clara violación de la prohibición de discriminación que existe en nuestro país por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, empezamos a trabajar con Kimberly para la presentación de una nueva solicitud de juramento, y a eso acompañamos evidentemente una petición ya de nuestras instituciones con los argumentos a favor del caso. Fuimos con eso, realmente nos sorprendió también de manera muy positiva la reacción, como decías Álvaro, en los días previos. Ya empezó a haber como un clima de mucha solidaridad, de mucha expectativa también en torno al caso. Y ese día que fuimos al Poder Judicial con la intención de darle entrada a la nueva solicitud, de hablar con los medios, hacer conocer un poco la situación de Kimberly, por un lado, bueno, tuvimos también ya de entrada la noticia favorable de que el presidente de la Corte estaba dispuesto a recibirnos para conversar sobre la situación, porque le habíamos hecho ya hacía como 15 días le habíamos presentado una petición de audiencia también. Y bueno, en ese trámite, estando ahí con los medios, con la gran expectativa que ya se había generado también, para sorpresa nuestra, una sorpresa muy positiva, el presidente, ya estando ahí en el despacho prácticamente de la Corte Suprema de Justicia, decide tomarle el juramento esa misma mañana, tomando ya como antecedentes incluso las presentaciones anteriores. Nosotros leemos eso, o queremos al menos leer como una entidad de derechos humanos, como un indicador como muy positivo de que hay como un interés, en este caso del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, de poder avanzar en decisiones que puedan afirmar, digamos, los derechos de las personas LGTB, o al menos afirmar las políticas de no discriminación. Porque hay que entender que la Corte Suprema de Justicia tiene hace bastante tiempo 2 expedientes donde tiene que pronunciarse que sí tienen que ver con el cambio de nombre de personas trans y que hasta ahora no se han pronunciado. Esto uno podría interpretar la decisión de tomarle el juramento con esos argumentos que el presidente de la Corte incluso hizo pública en una intervención que hizo ante los medios y ese día en particular. Bueno, es como que nos alienta realmente a pensar de que hay un cambio de mentalidad, que se van a revertir estas injusticias. Por lo menos el presidente, Oscar. Por lo menos el presidente. Habla de que no hubo una consulta con el resto de los miembros, ¿verdad? Pero uno dice, es el presidente de la Corte, ¿por qué consultar lo que está establecido en la propia Constitución? ¿Por qué tendría que pedir permiso, verdad? Totalmente, totalmente. Sí, pero ahora, con relación a eso, si bien hablabas, Oscar, y también hablaba Kimberly, de lo positivo de todo esto, o por llamarlo de alguna manera, de este final feliz. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué? Porque decimos un cambio en la mentalidad, hablamos de la mentalidad, hoy es diferente, y las redes sociales y la presión ciudadana seguramente influye, seguramente, pero ¿por qué ese cambio? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto? ¿O por qué tenemos que esperar tanto para que se tomen decisiones que son decisiones por sobre todo justas? Estamos hablando de algo muy puntual, Oscar, por eso te pregunto, ¿por qué ese cambio y por qué ahora sí y anteriormente no? Tal vez en esta situación particular porque era como, era irrebatible los argumentos que tenía Kimberly y ese tal vez haya sido el motivo por el cual la Corte tampoco nunca puso por escrito esa negativa. Simplemente se encargaban de frustrar el juramento con alguna entrevista o opinión dada por algún funcionario allí, pero la Corte nunca tampoco se animó a poner por escrito Kimberly no puede jurar. Simplemente le impedían, era una arbitrariedad muy manifiesta. Yo creo que incidió, bueno, por un lado la argumentación que era como muy sólida en ese sentido, muy consistente con lo que dice nuestra propia Constitución. Hay decisiones del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy recientes, hay una opinión consultiva del 2017 que expresamente define y caracteriza cuáles son las obligaciones de los estados frente al derecho de las personas LGTB, o sea, establece cuáles son las disposiciones de derecho interno que debe adoptar. Eso por un lado, pero sabemos que eso a veces no alcanza cuando la arbitrariedad viene de la mano así de sectores que tienen de por sí el poder.
Yo creo que en esta ocasión también creo que favoreció mucho el tratamiento que le dieron muchos medios, el interés que pusieron en el caso, el poner al tapete algo que a todas luces era una arbitrariedad. Y bueno, y todos estos elementos que mencionabas, el tema de las redes sociales, la opinión mayoritariamente favorable, sin ninguna duda que incide e influye, y tal vez esa misma mañana la Corte, advirtiendo que se estaba generando, digamos, todo un clima comunicacional de incidencia, de gran expectativa, decidió, bueno, no va más esto, hagamos lo que tenemos que hacer y hagamos esto. Independientemente, hablaba y decía Álvaro hace rato cuando hablábamos antes de entrar, acá no importa quién está a favor o en contra, porque siempre va a haber gente que va a estar a favor y en contra. Acá importa lo que dice la propia Constitución Nacional, totalmente. no que las redes en mayoría apoyen o no. La Constitución, el artículo 25 lo establecía, más el otro artículo que habla de la no discriminación, por ejemplo. Entonces, Absolutamente. Claro, lo que pasa es que acá la gente no le da bola a la Constitución Sí, Nacional. la Ese es el mayoría problema. nomás, Claro, entonces la mayoría, la presión, lo que se mediatizó, porque esto se mediatizó, los medios de comunicación, algunos que estaban de acuerdo, bueno, periodistas, colegas, gente, bueno, en general en los medios de comunicación, en las plataformas o diferentes plataformas, opinando de esto. Ahora, Kimberly, vamos a ponernos en el lugar de Kimberly. Mira que tenés que tener un temperamento fuerte. O sea, emocionalmente tenés que estar preparado o preparada para esto. A mí me debe costar, sinceramente. Imagínate, estudiar 6 años, pasar toda la materia. ¿Qué implica eso? Tiempo. Claro. Porque te sentabas, leías, estudiabas, te ibas, rendías. Y al final pasa todo esto. Se cumple algo porque te dan el derecho, tu derecho a jurar, porque es algo que te lo ganaste con tu sacrificio. Y te vas a un lugar, y yo te pregunto a vos, Kimberly, ¿estabas preparada? ¿Sabías que esto iba a pasar? Digo en el sentido de que todo el mundo estuvo atento, todo el mundo expectante. Llegaste al lugar, la fotografía, la gente que te miraba. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Estabas preparada? ¿Sabías que iba a pasar eso o qué sentiste? Bueno, de hecho, desde la primera vez que solicité el juramento, yo no esperaba que realmente me nieguen esa posibilidad, bajo ningún sentido, porque no había ningún argumento legal, no había nada que me impidiese de poder jurar. O sea que para mí fue luego algo chocante, algo que no me esperaba realmente. En esta tercera ocasión realmente no me esperé, me llevé una grata sorpresa, no me fui para nada preparada. Pero no sé, es como se dio tan mágicamente, fue algo muy mágico en ese momento. Hubo mucha satisfacción, hubieron muchas emociones encontradas en ese momento, pero hubo una fuerza mayor es como ejercía una cierta fuerza sobre mí para que tenga el control de la situación. te veía muy Y a lo tranquila. Sí, a lo Súper mejor, tranqui estaba. y a lo mejor Muy por eso. tranquila, con personalidad imponente, en medio de toda la tormenta que tenía encima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, y no sé, realmente tuve un juego de cintura que ni yo misma me esperaba, porque a lo mejor es porque no me esperaba luego esa situación también. A lo mejor cuando uno se pone a pensar mucho en esas cuestiones, Claro. es medio que tiene miedo de afrontar, ¿verdad? Pero pasó todo rápido. Entonces, como que fue- pasó todo claro. rápido, fue algo como un relámpago prácticamente, entonces Pero te trataron bien. sí, me trataron En bien. ese sentido, todas las personas, porque Claro. de repente entras a un lugar, es como que te miran, Dios mío, miran un poco, esa es la Bueno, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, Pero sí. te trataron, no te faltaron al respeto en ningún momento. No, solamente algunos periodistas, ¿verdad? ¿Qué te decían? O se referían al masculino, o de repente te preguntaban por el nombre masculino, ¿verdad? Que de hecho ya lo sabían. Sabían y lo hacían para lastimarte. Kim, ¿no entendés que Exactamente, hacían lo hacían lastimarte? para herirme nomás. Pero a vos no te Muchos lastima medios- eso, Kimberly. No, es claro que nos lastima. ¿Sí? Es algo que evidentemente es discriminación, porque no lo hacen porque se equivocaron. No me conocieron antes mi faceta masculina. Ah, te Entonces, conocieron como Kimberly. me conocieron como Kimberly. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? ¿Por qué me van a llamar por ese nombre si ahora me presento como Kimberly? ¿Entendés? Obviamente que es solamente para herirme. ¿Cuántos años tenés, Kimberly? 29. 29 años, abogada,
recibida. Ella a los 24 ya podía estar con el juramento en mano, o con el certificado de 24, juramento, claro. con el carnet de abogada, todo, y hasta los 29 le llevaron. ¿Quién le devuelve ese tiempo? ¿El Poder Judicial? No, claramente, o sea, estamos ante una situación en donde le frustraron la posibilidad de ejercer una profesión para la cual ella estaba acreditada. ¿Y qué se hace en Con ese eso- sentido, Oscar? Y mira, no lo planteamos en este tiempo, pero dada, digamos, la conversación sobre el tema, ella tendría derecho a accionar, incluso civilmente, digo, pidiendo algún resarcimiento, tal vez. ¿Lo vas a ¿No hacer, explora un Kimberly? poco eso? Estuvimos hablando con algunos colegas de que habría la posibilidad de hacer una demanda contra el Estado, justamente por esta cuestión, por indemnización, ¿verdad? ¿Pero tenés la Por intención de daños hacerlo morales. o no? En verdad no sé, yo creo que ahora mismo quiero más enfocarme en trabajar más que eso. Quiero concentrarme más en eso porque quiero ya empezar a trabajar y empezar a ganar mi propio dinero. Capaz más adelante lo considere. Bueno, tenemos una pausa comercial, ¿sí? Breve pausa comercial. Ya vamos a volver enseguida aquí en Después de Todo. Estamos a través de las pantallas de Telefuturo disfrutando el día de hoy. Sí, hablando un poquito de esto, se habló muchísimo, ¿eh? Fuiste tendencia, o sea, por eso te digo, todo el mundo hablando, todos los medios hablando. Debe ser difícil para nosotros muchas veces, Pati, que somos personas que trabajamos hace mucho tiempo en los medios de comunicación, estar, porque de alguna manera, para bien o para mal, estamos. Sí. Entonces, para una persona que es ajena a todo esto, por eso decía, vamos a ponernos en el lugar de Kimberly. Ha de ser difícil que todo el mundo te esté apuntando, que todo el mundo te esté mirando, Sí. que todo el mundo o que te esté alabando o te esté criticando, o sea para bien o para mal, debe ser muy difícil. Por eso mencionaba y preguntaba hace un ratito acerca de lo emocional también. Saben ustedes aquí por Telefuturo, todos nosotros vamos a poder ver el Vamos a tener partido doble el martes, entre Paraguay y Bolivia. ¿Por qué? que es mi cumpleaños. El martes tu cumpleaños. Sí. ¿Sí? Sí. Hoy teníamos que festejar ya, bueno, pero de igual manera vamos a festejar Sí, el próximo domingo, no hay ningún problema. Es así. Y nosotros, obviamente, por lo menos tiene que caer un asado, Patricia Vargas. Asadito, algo, no sé, algo para picar con los Algo muchachos. va a caer. Claro. Kimberly, ¿te diste cuenta que querías ser abogada hace cuánto tiempo? ¿Ya de chiquita o No. cómo surgió todo eso? No, en realidad no. Terminé el colegio con 17 años. Una persona que tiene 17 años todavía no sabe ni qué es lo que va a hacer de su vida. Fue más por recomendación de mis padres en realidad. Y una vez que estuve en la facultad me empezó a gustar y le tuve pasión en esos momentos. ¿Y cómo pasaste ese proceso? Si bien hablaste de un proceso de 5 años aproximadamente después de haberte recibido de abogada y todo lo que pasaste, porque realmente pasaste bien, pasaste mal, como habías mencionado, te sentiste fracasada, decías hace un rato cuando te consultábamos. En la facultad puntualmente, ¿cómo pasaste con tus compañeros? ¿Te trataban bien? Como yo hice mi transición en la facultad, ¿qué le estoy hablando de transición? Que en la facultad recién empecé a tomar hormonas, empecé a hacer mi terapia de reemplazo hormonal. Entonces en la facultad recién asumí mi identidad de trans, ¿verdad? Más o menos en el 5º año. O sea, ahí decidiste. Ahí decidí realmente porque llegué a un grado de madurez donde ya estaba preparada para toda la presión y para toda la discriminación que iba a sufrir. Entonces, en ese instante, decidí llevar adelante y empecé por conquistar primero el respeto de mis compañeros y de mis maestros, ¿verdad? El cual lo logré ya en los primeros años porque siempre fui una buena alumna. Creo que eso me ayudó muchísimo. Entonces, una vez que llegué a culminar la carrera, ya prácticamente ya todos me veían como Kimberly y empezaban a tratarme como tal. Claro, pero vos decías que para afrontar lo que se venía es que finalmente admitiste o decidiste qué rol ibas a tener, ¿verdad? O cuál iba a ser tu identidad. Pero vos ya antes ya sabías cuál era tu Claro, antes, identidad. No desde lo hacías por chiquita. miedo a la discriminación, Kimberly. Sí, por miedo a la discriminación y por respeto a mis padres, por sobre todo ya. estaban pagando una carrera, ¿verdad? Y atrás de esto ellos también sufren discriminación, entonces medio que más por respeto a ellos es que ya no asumí antes mi identidad. Tardé un poco, pero finalmente lo hice cuando ya tenía la capacidad suficiente para afrontar todas las situaciones malas que se vendrían. Claro, hablaste de una preparación.
Sí, una preparación mental, una preparación física y mental. O sea, ¿eras consciente de ese Era proceso de consciente preparación? de ese proceso porque tendría que estar preparada para afrontar todo lo que se venía, toda la avalancha, porque en ese proceso iba a perder amistades, iba a perder privilegios, porque una al convertirse en mujer pierde privilegios. Entonces iba a ser un trabajo arduo, pero todo eso valía la pena porque me trajo muchísima felicidad, realización personal y por sobre todo me dio más seguridad. ¿Y tus padres qué te dijeron? ¿O ellos ya sabían? Ellos ya sabían, los padres siempre saben. Sí. Los padres No lo siempre hablaban. saben, solamente que no quieren admitir, a lo mejor porque nunca recibieron información acerca de estas cuestiones, porque estas cuestiones no se hablan en la escuela ni en los colegios. Apenas hablan de sexo en la escuela, en los colegios. Educación sexual. Educación sexual. Estos temas son temas súper tabú todavía, cosa que debería cambiar ya desde ahora en adelante, porque los niños ya empiezan a preguntar qué es ser trans, qué es una persona trans, qué es la homosexualidad. Entonces son cosas que hay que explicar para que la gente vaya creando conciencia y de esa manera evitar la discriminación, porque la discriminación es algo enseñado. A las criaturas se les enseña a discriminar. Nadie odia o nace odiando, ¿verdad? Claro. Y decime, Kimberly, vos te sentaste, si bien es cierto lo que decís, o sea, los padres y nosotros que somos, bueno, al menos yo soy padre, sabemos todo lo que hacen nuestros hijos. Pero vos te acercaste a tu papá, te acercaste a tu mamá, le dijiste, papá, mamá, quiero conversar con ustedes, o cómo fue esa transición. En realidad, hubo un momento crucial en ese entonces, en el momento que yo decidí, porque yo llegué a tener una pareja que era mi primera pareja, mi primer novio. Entonces me dijo que para estar con él ya tenía que asumir esta identidad, ¿verdad? Para sentirnos más cómodos ante la sociedad, porque ya teníamos que presentarnos ante la sociedad. Y ya, entonces él me ayudó muchísimo, mi pareja me ayudó muchísimo. ¿Por qué no te vas, le afrontas a tus padres? Hasta que un día llegó él conmigo a mi casa. Mi pareja llegó conmigo a mi casa y me dijo, y ahí le dije a mis padres, mira, él es mi pareja y yo ya voy a asumir mi identidad como trans. Espero que respeten, ¿verdad? Y bueno, cualquier cosa, si no van a respetar, me voy a ir nomás por él a la casa. Bueno, entonces decidieron votar, bueno, quédate nomás porque no queremos que te vayas. Inclusive se quedó a vivir mi pareja ahí en la casa. ¿Cuántos años tienen tus padres? Mi mamá tiene 62, mi papá 58. Relativamente joven todavía. Sí, relativamente joven, pero obviamente que todavía tienen una mentalidad diferente, ¿verdad? Y se Vivieron nota- en una época diferente, por lo tanto tienen pensamientos diferentes, pero entienden la situación, eso es lo más importante. ¿Fue un porque- alivio para vos eso? Que tus padres te digan, no, te entendemos y quédate nomás acá. ¿Fue un alivio? ¿Vos tenías miedo de Sí. que ellos te rechacen y te digan, no, no te aceptamos con el novio? Así que, Kimberly, Sí, en realidad yo creo que en ningún momento tuve miedo al rechazo. Yo sentía que sí iban a aceptar, evidentemente, porque el amor que me tenían era mucho más grande que todos los demás. Entonces yo sí sentía que me iban a aceptar, evidentemente, ¿verdad? Bueno, eso es importante, o sea, sentir más o menos, pero tener también la valentía, la determinación de ir, de sentarte frente a tu mamá, de sentarte frente a tu papá, de explicar la situación y qué es lo que sentías. Y hay algo muy importante de lo que decía Kimberly. El tomar una decisión, no sé si escucharon, seguramente que sí, del momento de tomar la decisión me sentí mucho mejor. Me sentí mucho mejor, aliviada, Me sentí libre, libre. libre. Entonces, dentro de todo, es una enseñanza lo de Kimberly y deja un precedente, independientemente a lo que sucedió profesionalmente, de su carrera, de todo. O sea, deja un precedente de vida, Oscar. Totalmente. Y el caso de Kimberly, así en lo personal, en lo familiar, el que ella haya tenido el apoyo de sus padres, como vemos, hace la diferencia. Porque existen tantas personas trans que son incomprendidas ya por su propia familia y terminan abandonando, saliendo.
viviendo en condiciones así de extrema vulnerabilidad, pero el hecho que la familia pueda entender una realidad que se puede manifestar en cualquier persona y apoyarla hace la diferencia para que ella hoy, por ejemplo, sea una abogada, sea una persona que haya podido culminar una carrera universitaria y esté a la par de cualquier otra persona interactuando en nuestra sociedad. Y en ese sentido también su experiencia de por sí de vida y el hito que estamos comentando, casi administrativo del juramento como abogado, son sin dudas precedentes que en general deberían ser también elementos que estimulen a muchas otras personas que siguen estando en esa incertidumbre, que siguen buscando esa libertad que ella dice y por sobre todas las cosas que necesitan que sus derechos sean respetados. Porque aquí de eso básicamente es lo que estamos hablando, de poder vivir en una sociedad donde independientemente de la orientación sexual o de género o de cualquier otra condición, no existan barreras establecidas producto de la discriminación. Y nuestro país tiene una tremenda deuda en ese sentido. Fíjense que estos artículos que Patti mencionaba al comienzo de la Constitución, que prohíben la discriminación, que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, no están complementados con otros instrumentos jurídicos ni con otras instituciones. ¿Hace cuántos años que estamos bregando por una ley contra toda forma de discriminación, por ejemplo? Paraguay es uno de los pocos, si no ya el único país en la región que no tiene una ley contra toda forma de discriminación y que tampoco tiene una ley de identidad de género, por ejemplo. Ante lo que a ella le sucedió, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y qué uno hace si se ve en una situación de discriminación? ¿A quién reclamar? Alguien me preguntó, un colega de ustedes en estos días. Y no hay dónde reclamar, o sea, no hay una instancia hoy donde reclamar una situación de discriminación porque no tenemos una ley en ese sentido. El proyecto de ley que está en el Senado hace mucho tiempo sí establece un mecanismo que le permite a las personas que se sientan víctimas de una situación de discriminación poder hacer una denuncia, poder hacer un reclamo en ese sentido y bueno, y activar un procedimiento que pueda corregir esa situación. Hoy carecemos de eso, carecemos de una ley de identidad de género. Los hechos, por ejemplo, punibles que se cometen en contra de las personas trans, que infortunadamente hay muchos casos de víctimas de la violencia, no son hechos que estén tipificados con un agravante basado en la identidad de género de la víctima. Hay una gran deuda en ese sentido. Hemos desarrollado, pero este paso que se dio, que es un paso administrativo, donde la Corte dice, bueno, sí puede jurar y la habilitan y le dan la matrícula, es significativo, pero es apenas un punto dentro de lo que tenemos que transitar. Lo ideal sería que nuestro país, bueno, a partir de esta experiencia y de tantas otras, sea consciente en sus ámbitos políticos como el Parlamento de que ya no podemos seguir mucho más tiempo sin tener una ley contra toda forma de discriminación, por ejemplo, y arrancar por ahí el proceso de reivindicación de derechos de todas las personas. Kimberly, ¿cuál es tu próxima meta? Porque tu meta estos últimos 5 años sabemos cuál era, el juramento, ¿verdad? Bueno, ahora mismo es el de trabajar en la profesión, ¿verdad? Que espero que me vaya bien. Yo sé que no va a ser fácil, sé que voy a tener que superar a lo mejor varias batallas todavía, pero yo creo que siempre hay personas buenas que te extienden la mano, ¿verdad? Que te dan la oportunidad. Y después de eso ya había comentado en los medios también que me gustaría ser magistrada. Quiero ser jueza. Esa es mi meta, siempre me gustó. Ahí está la escuela judicial entonces. Tendría que irme a la escuela judicial, estudiar un tiempo otra vez y eventualmente jurar, ¿verdad? Que es otra cosa, otra vez, otra batalla, otra vez para todo esto. Concursar en este caso sería. Y ese es mi sueño anhelado, ¿verdad? Desde siempre. ¿Y pero qué te preocupa, Kimberly? ¿Qué me preocupa? ¿En qué sentido? No, como dijiste recién, tengo que superar las batallas y yo sé que va a ser difícil. ¿Qué es lo que te preocupa ahora que ya sos, bueno, que ya juraste y sos abogada? El sistema judicial paraguayo es muy corrupto. No podemos decir otra cosa, porque esa realidad no podemos negar. Todo está politizado, todos los cargos están politizados. Ganar un cargo como magistrada está politizado, así que son cuestiones que tenemos que superar todavía como sociedad, aprendiendo a saber elegir nuestros gobernantes luego, ¿verdad? Por ahí luego empecemos. Tenemos que empezar a tener un poco de conciencia cívica para saber elegir a quienes nos van a representar para que eventualmente no se den estas cuestiones de corrupción. A lo mejor siempre van a haber
corrupción. Siempre va a haber corrupción en el sistema, pero por lo menos que sea de una manera más leve y que los derechos sean distribuidos de manera equitativa a toda la población. Es así. Bueno, tenemos pausa, ¿sí? Una breve pausa comercial, vamos a volver, ¿sí? Enseguida nos acompaña Kimberly, ¿sí? Con nosotros, Oscar también, Oscar Ayala, ¿sí? Que está con nosotros, que es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, y también, bueno, Kimberly, que se convirtió, bueno, después vamos a hablar en el próximo bloque, no sé, hoy. Nosotros, Kimberly. Sí, es un nombre anglosajón. O sea que, ¿Te gustó desde un principio? desde un principio fue un nombre que dio clip, que dije, es un nombre que tiene personalidad, que se adapta a mi manera de ser, entonces lo escogí, lo hice mío. ¿A los cuántos años cogiste el nombre? En realidad ese nombre ya lo había adoptado, creo que a los 17 ya más o menos. Ya utilizaba seguramente. Ya utilizaba así entre amigos, entre amistades. Sí, entonces, bueno, se quedó. Se quedó, exactamente, pegó y ya, así como se dice, pegó y se quedó Kimberly, ¿verdad? Ya. Y ahora sos famosa, porque después de todo esto hubo hablando en serio, mucha repercusión. Y seguramente, no sé, ¿ya te da vergüenza salir o no? Sí, no, De repente, ahora- no me quiero ir a tal lugar porque me van a saludar. Hace rato, por ejemplo, antes de venir al programa, me fui a una farmacia y me reconocieron de inmediato. ¿Qué Y, te dijeron? ¿podemos quitar una foto contigo? ¿Sos la abogada? Sí, así sí, yo ¿Está soy. bien? ¿En qué momento va a estar Bien. conduciendo el programa acá, Álvaro? Ah, mirá, Sí, claro, que por sí. supuesto, dentro de poco, mirá, Sí, mirá, bueno, mirá lo que entonces, puede pasar. Me tomé una foto con ellas, ¿verdad? Así que hay gente que se nota que me tiene mucho cariño. Sí, porque siempre te escuché hablando también con mucho respeto y sobre todo intentando que se cumplan tus derechos. Nada fuera de lo normal, es lo que vos Claro. pedías, ¿verdad? Así Kimberly, mismo. y te quiero hacer una pregunta más personal, ¿verdad? ¿Te costó y cuesta aceptarse cuando uno siente que el cuerpo va cambiando y que no es lo que... No, cuando el cuerpo cambia es algo maravilloso. ¿Sí? Es algo maravilloso porque finalmente estás viendo una figura femenina en vos. Es una vivencia única en ese momento que tu cuerpo se va modificando. Porque el alma ya es de mujer, o sea que el espíritu ya es de mujer. Lo único que modificas en ese sentido es el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que te ofrece el tratamiento hormonal, feminizar el cuerpo, que es como una realización final ya, ¿verdad? Es como una etapa final para poder realmente ya desempeñar tu identidad ante la sociedad. Claro, porque mirando, o sea, imagínate, o sea, una satisfacción, como decía, vos te mirás al espejo, Claro, me miraba. no es solamente de alma, como dijiste, Sí, no o es tu solamente de espíritu. alma. Vos sos una mujer. Claro, O sea, exacto. vos le mirás, yo le pido por favor, discúlpame, Kimberly, ¿te puedes sacar así, así un Ratito y chiquitito? después te tapamos Un otra vez. chiquitito. Mira lo que es. O sea, y conseguiste, Gracias a la terapia hormonal, el tratamiento de terapia hormonal o reemplazo hormonal, ¿verdad? Que obviamente me acompañó en el inicio un endocrinólogo, Ah, que es el que te hace toda una cantidad de análisis para poder, ¿verdad? Obviamente, saber cuál es el medicamento correcto para tu cuerpo, porque todo organismo es diferente. Y ahí empecé con mi terapia de tratamiento hormonal. Y, eso es importante lo que estás diciendo. la ¿eh? consulta. O sea, la consulta, no es no es automedicarse. automedicarse, no. Claro. Hay que hacer de manera correcta. Yo sé que hay muchas chicas que se automedican, pero hacerlo de manera correcta es más seguro. Claro, total. Y el día de mañana, Kimberly, ¿pensaste en la posibilidad de una intervención, por ejemplo, quirúrgica? ¿O todavía no pasa o es parte de un proceso también? No, yo creo que la cirugía de cambio de sexo, en este mismo momento, no sé, más adelante capaz, no sé, pero la cirugía de cambio de sexo en este momento para mí no es algo que yo quiera. Me siento contenta con mi cuerpo, no tengo disforia de género, acepto mi genital, pero no por tener un genital masculino me siento menos Claro. mujer. O sea que eso es, como ya dije, se trata de una cuestión más espiritual, más de alma, ¿verdad? Y una persona si te va a querer justamente por tu personalidad. Lo genital, obviamente que es importante, pero no es lo más importante, lo más fundamental. Se te nota muy, muy plena, Kim. ¿Estás plena hoy? Y yo creo que sí, sabes que por algo se dice que llegar a los 30 años es realmente la mejor etapa de una mujer, ¿verdad? Sí. Y yo creo que llegar a los 30 años para mí ha sido una victoria muy grande. Hasta porque la estimativa de vida de una persona trans es solamente hasta los 35.
Entonces llegar a 30 años de edad es algo, una victoria La súper. expectativa hasta los 35 decís por los hechos Expectativa de vida asesinatos que de se las dan en las personas. calles, ¿verdad? Asesinato, se mueren de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Y tu Mira un novio qué poco, dice de todo esto? Sí, porque la mayoría está en las calles, Álvaro, porque no consiguen trabajo, son discriminados. Cuando al fin alguien como ella quiere estudiar, no le quieren hacer jurar. Imagínate que Kimberly hubiese decidido tirar la toalla y no jurar y ir a la calle, porque no había otra forma de ganarse la vida, ¿verdad? Claro, pero eso se debió justamente a como ya estábamos hablando, gracias a un acompañamiento familiar que tuve en todo momento. Algunas personas no tienen esa misma oportunidad o no tienen los privilegios que yo tuve. Las vivencias son diferentes en este sentido, así que... Claro. Pero eso no nos da el derecho de discriminar a las personas que estén en esa posición, ¿verdad? Estado de vulnerabilidad. En estado de vulnerabilidad por sobre todo. Entonces, al contrario, hay que ayudarlas a salir de donde están, a dignificar sus vidas, a darles oportunidad en el mercado de trabajo para que puedan convertirse en ciudadanos, digamos, de primera, ¿verdad? ¿Y tu pareja qué dice, Kimberly? Toda esta vivencia que tuviste, que la lucha tuvo que estar a tu lado, ¿cómo él vivió contigo esto? No, en realidad ahora estoy soltera. Ah, otra vez. Sí, estoy soltera. Como recién comentabas que tu pareja fue la que te apoyó también para Sí, hablar pero con tus padres. ya no estamos juntos. Ya, Este ya, mismo hoy estás momento. solterita entonces. Ahora estoy soltera. El día de mañana, digo, bueno, hoy día, porque la vez pasada te había consultado eso, Kimberly, y dijiste que estabas enfocada, que me parece bien también, enfocarte en tu profesión hoy día, porque seguramente Claro. tenés también una meta con relación a lo profesional, pero el día de mañana te gustaría formar una familia, me imagino, o no es esa tu intención. No, en verdad no sé, no tengo todavía certeza. Me considero una persona muy egoísta todavía para llegar a tener familia, pero yo creo que más adelante capaz sí, ¿verdad? Cuando tenga la suficiente solvencia económica de poder mantener y darle la educación necesaria a mi hijo por sobre todo, yo creo que sí. Pero ahora mismo en esta situación que estoy, no. Y casarte, por ejemplo, porque implica la familia no solamente son los hijos. O sea, te podés el día de mañana podés tener una pareja. Y esa es tu familia. Te podés casar y esa es tu familia. O sea, Bueno, esa es una idea muy heteronormativa para mí. Para mí es ese convivio, el de convivir con esa persona, conocerla, seguir esos mismos parámetros que la sociedad heterosexual no va conmigo. Es algo que sí lo deseo, ¿verdad? Porque es como un deseo de niña, pero en estos mismos momentos es como algo que no es primordial para mí, el de casarme. A lo mejor en algún momento lo quiera, pero no lo veo así como algo que demasiado lo anhelo. Claro, no es tu sueño. No es Hoy mi día sabes que me sueño. quiero casar y... Me quiero casar. blanco. Pero quién sabe si algún día me llego a enamorar de verdad, lo quiero, Pero ¿verdad? las propias chicas luego, hoy Álvaro ya no tienen luego tanto esa mentalidad de la famosa Susanita que ya está con el ramo de flores en mano cuando le conoce a alguien, ¿verdad? O sea, ya cambió un poco más eso también, Las ¿verdad? chicas tienen otras metas hoy en día, Sí. ya no festejan, por ejemplo, sus 15 años, al contrario, se van de viaje, por ejemplo. Claro. O sea que las cosas cambiaron eventualmente. Mira un poco. Ya como A cambia. tiempo se casó contigo tu esposa, que Álvaro. Y vos te querés casar de blanco. Voy a casar de blanco, pero de punta a punta. Ahora le preguntas a una mujer si se quiere casar contigo, corres el riesgo de que te diga no. O Claro, sea que- exactamente. Yo Antes ya no me era eso. casé hace rato. Al revés. Digo, Kimberly, el día de mañana si me enamoro de verdad. ¿Te Sí. enamoraste de verdad? Yo creo que sí, enamorarme sí, pero amor de verdad, creo que todavía no. Amor de verdad, yo creo que el amor es querer la felicidad de esa persona por sobre todo, ¿verdad? Y siento que soy muy egoísta todavía para entregarme totalmente a una persona. No, te habrás enamorado varias Sí. veces, o sea, 29 Claro. años, claro, te habrás Claro, me enamorado. enamoré, tuve 3 novios, ¿verdad? Pero a lo mejor no duraron lo suficiente. Obviamente que atrás de nosotras también viven discriminación. Tienen que tener los pantalones muy bien puestos para ser el novio de una trans. Tiene Sí. que ser, ¿verdad? Y tiene que ser muy bien resolvido sexualmente también. Claro. Aguantar todos los malos comentarios que van a hacer sus amigos, etcétera, etcétera. Así que no es fácil. Y obviamente yo también tengo que sufrir atrás de él para que él también pueda asumir sus gustos, ¿verdad? En ese sentido. Claro, totalmente. Claro, de ir a la casa de los amigos, o sea, de tener una vida. Social normal y... Social. Claro, porque vos no normal. aceptarías obviamente estar con alguien a escondidas, porque hay
¿Cuántos Claro. casos hay de que están a escondidas los hombres porque Claro, no se temen lo puede. que van a decir los amigos, temen lo que va a decir, temen lo que va a decir la familia, la Exactamente. sociedad en general? Entonces vos en tu caso tiene que ser una cuestión normal. Existen hombres ahí afuera que sí se animan, se ponen los pantalones y asumen, ¿verdad? Pero son pocos. Y Oscar, hay otros casos. Como el de ella, al menos en la CODEUPI nosotros no tenemos ninguno, pero sí hay esto que comentaba al inicio del programa, hay un par de casos de Irene Rotella, que es una activista muy conocida, Sí. el de Mariana Sepúlveda también, que han iniciado ya hace algunos años acciones judiciales para cambiar el nombre, que es diferente a lo de Kimberly. Hasta el momento no ha planteado ella cambiar su nombre, pero estas personas sí. Y han tenido un resultado favorable en primera instancia, eso se ha revocado en segunda y hoy día está en la Corte Suprema de Justicia justamente, que es un poco a lo que se puede aspirar jurídicamente hoy, al no existir una ley de identidad de género. Las personas trans, por la legislación que tenemos, sí pueden aspirar legítimamente a que se les reconozca el nombre social que usan, también como parte de, finalmente, de su identidad. Pero la Corte hasta ahora no se ha decidido a pronunciarse a favor ni en contra. Y bueno, y ojalá ahora, un poco con este envión, digamos, que da el caso de Kimberly también, puedan finalmente generar una jurisprudencia que sea útil para todas las personas en esa misma condición. Porque bueno, hay que, como siempre suelo decir, digamos, el reconocer los derechos a una persona trans, a una persona o a cualquier persona o colectivo de personas no le quita nada a nadie. Entonces, Claro, eso es lo que es importante. eso es lo importante, es reconocer, hacer que todos estemos mejor, que todas las personas estén bien y nadie se tiene que asustar porque una persona trans tenga más derechos, eso no le va a perjudicar a nadie, o sea, no le quita nada a nadie, así es que tenemos que avanzar en ese sentido, es uno de los imperativos, creo que, democráticos de derechos humanos que nuestra sociedad tiene sin ninguna duda. Tenemos hablando con Kimberly por un lado y también con Oscar Ayala acerca de todo esto que se habló mucho durante la semana. Ya venimos hablando, de hecho, me parece que desde hace la semana antepasada venimos hablando acerca de la situación y todo este episodio que generó todo tipo de comentarios y que tuvo dentro de todo un final feliz. Ahora, si bien no es el caso puntual tuyo, Kimberly, con lo que decía nomás Oscar, y mencionaba, Oscar, el tema de esta lucha que viene también realizando Irene Rotella. Porque Irene quiere que la cédula, Claro. o sea, ella quiere que en la cédula de identidad esté Irene Rotella. Así es. O sea, el día de mañana, si se puede acceder, me imagino que te gustaría también que en tu cédula de identidad Claro. diga Kimberly. Por supuesto que sí. Por supuesto, y es algo posible porque la ley no lo prohíbe tampoco. Ahora en cuestión al sexo es el problema, ¿verdad? Si va a figurar como sexo masculino o femenino, ¿verdad? Pero Claro. yo creo que eso ya es lo de menos. Pero obviamente que sería importante también, ¿verdad? Que se considere esa parte. Justamente para eso es lo que necesitamos una ley de identidad de género que nos dé esa posibilidad de poder acceder a ese derecho que la mayoría de los países vecinos ya lo tienen. O sea, ¿vos no te interesaría, por ejemplo, de que en la cédula diga Kimberly Ayala es sexo masculino? O sea, para vos ya es prácticamente Para lo de mí menos. ahora ya es irrelevante, ¿verdad? Porque yo creo que, como dice una colega, Rosalía, ¿verdad? En este caso, siempre dice que los derechos se conquistan. Claro. Entonces, de a poco, bueno, a lo mejor empezamos por el nombre y después más adelante, quién sabe, ¿verdad? Logramos con el sexo también. No, así. claro, pues si ya se hace eso, o sea, que se haga de una vez por todas, o sea, Claro. así a gotita y a pasito, o sea, se hace, el nombre se cambia, no sé qué se pone, el sexo, mujer trans, no sé qué va a decir. Claro. Claro. Pero se tiene que, de una vez por todas, se tiene que Definir. realizar y se tiene que concretar de una vez por todas enteramente, no solamente el tema del nombre. Totalmente. Y ¿Quién chao, y decide terminó. eso, Oscar? ¿Cuál sería el proceso? ¿Cambiar la Constitución? ¿Una jurisprudencia de la Corte? ¿Cuál sería el lado legal o quién decidiría eso? Hoy el marco jurídico ya tenemos, que es el que está dado por nuestra Constitución, que está dado también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una opinión consultiva muy reciente, tiene el 2017, si no estoy trascordado, donde la Corte Interamericana de manera expresa
desarrolla el contenido de la prohibición de no discriminar, o sea, del deber de no discriminar que tienen los estados, y se refiere en particular a los derechos de las personas LGTBI. Es decir, ese aspecto como que está resuelto jurídicamente. Ahora, y de manera interna lo que sí necesitamos es, en función a lo que estamos hablando, nosotros deberíamos como país tener una ley de identidad de género, que sería una ley que le permita a aquellas personas que se perciben con un género diferente al sexo biológico con el cual nacen, poder solicitar justamente esto, que la documentación de identidad personal se adecue a esa identidad percibida por la persona que tiene que ser identificada por el Estado. Pero ahí, bueno, evidentemente dependemos de condiciones político-ideológicas que hoy en el Congreso no están dadas. Ni siquiera pudimos pasar, digamos, esa ley contra toda forma de discriminación, que es una ley casi básica, que establece criterios de no discriminación y un mecanismo de reclamo, como decía anteriormente, que es como el inicio, digamos, es como el primer piso de lo que debería ser la edificación jurídica para resguardar y hacer operativo esos derechos que están en la Constitución Nacional. Pero nada, necesitaríamos una ley, Pati, una ley de identidad de género que hoy no está planteada en el Congreso. La única ley planteada es la ley contra toda forma de discriminación. Claro, en algún momento decía vos, Kimberly, lo del colegio, que se enseña educación sexual, pero que no es suficiente. O sea, que no se malinterprete de que acá lo que se tiene que enseñar a los niños, vos tenés que ser trans, vos tenés que ser homosexual, vos gay, no. Sino contarles que existen los gays, que existen los trans, que aprendan y que sepan, para que no se genere una discriminación posterior. Pero lo que pasa es que engloba luego, es importante esto, porque se discutió tanto esto, que se enseña, ¿qué dice? ¿Cuál es la materia? Educación sexual es la materia. Claro. La importancia de la educación sexual, decimos. Claro. ¿Qué es esto? ¿Es educación sexual? Claro. Hay un prejuicio muy grande ahí, Álvaro, Pati. Se bueno. malinterpreta, Sí, eso. o se Malinterpreta. malinforma. Inclusive dice que es ideología de género. Siempre salen con el tema de ideología de Existe género. pues, la ideología de género. Existe no la ideología de existe. género. Entonces, son temas tabús todavía esto. Inclusive el sexo, ¿verdad? Por eso hay tantas madres de 10 años embarazadas, por ejemplo. Hay, por ejemplo, chicos heterosexuales que no saben usar condón, por ejemplo. Esos son cuestiones sexuales muy básicas que ni siquiera enseñan en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? Hay que empezar a hablar inclusive también de la menstruación de la mujer, ¿verdad? Son cuestiones que en la escuela ya se tiene que hablar, porque la mujer ya empieza a menstruar prácticamente a los 10 años. Hoy más rápido O más que rápido antes. inclusive, ¿verdad? Entonces hay que tratar de hablar de educación sexual en todo momento. Eso, por ejemplo, es también súper interesante porque hoy es como que estamos un poquito más abiertos también. O sea, anteriormente, hace 20, 30 años, entraba a una farmacia y pedía un preservativo, era pelada. Sí. Es que yo... Te lo diré. La toallita higiénica para comprar. Claro, entonces, hoy por lo menos en ese sentido, por eso hay que, dentro de todo, tenemos que fortalecer esto. O sea, de que ir a una farmacia o ir a un supermercado y comprar toallitas higiénicas, sea preservativo, sea cualquier cosa, no sea un acto de Vergüenza. Generar vergüenza. vergüenza en la persona que está comprando para cuidarse. Claro. O sea, es parte del cuidado de una persona. Porque si Claro. no se enseñan en el colegio, Álvaro, ¿sabes? Los chicos, las chicas terminan aprendiendo en la calle, en las redes sociales, que acá está todo. Acá en el celular, acá tienen las manos, tienen todo. Ah, bueno, yo entro acá La y mira, pornografía. la pornografía. ¿Entendés? Más fácil va a ser que le enseñen inclusive cómo cuidarse si por ahí se le ocurre a un chico de 14 años tener relaciones sexuales. ¿Qué ocurre? Y que si papá y mamá no quieren aceptar ya es otra cosa, pero ocurre penosamente. No deberían todavía tener relaciones a esa edad, pero ocurre. Así es. Nos vamos, nos retiramos. Buen inicio de semana. Nosotros el próximo domingo estamos de vuelta a partir de las 20 y 30 horas, siempre aquí en Después de Todo por Telefutura. Agradeciendo la presencia. Gracias, Kimberly, por haber venido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias, Álvaro. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos.